Hola. ¿Ahora sí? Bueno. Que la cámara con 3 o 4 a la vez por lo menos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir a la que sin duda la charla más interesante de JavaScript. Bueno, yo vengo a hablar de arquitecturas para la reutilización, ¿vale? Mi preocupación es si la reutilización es algo ya superado o si es una asignatura pendiente todavía y hasta qué punto JavaScript es un buen lenguaje que nos ayuda a solventar algunos problemas de la reutilización. Vengo a hablar de qué son arquitecturas reutilizables y qué diferencia hay con las arquitecturas para la reutilización. Casi lo suelto al ruedo para ver cuál es vuestra opinión. Ya veréis como al final estamos de acuerdo en que las arquitecturas en las que estamos acostumbrados a trabajar están más cercanas a las que voy a contar de lo que en realidad creíamos. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Javier Vélez. Lo que es importante de esta transparencia es www.javiervelezreyes.com. Suscribíos todos. Bueno, si nosotros nos preocupamos por preguntarnos qué es la reutilización, pues podemos ir a la Wikipedia, por ejemplo, o a alguna fuente similar de Internet, y la reutilización de código pues es un proceso por el cual, lo voy a leer, la creación de nuevos sistemas se realiza a partir de artefactos previamente elaborados con el fin de reducir costes, tiempos y esfuerzos de desarrollo. Una definición perfecta y también perfectamente inútil, ¿no? No sirve absolutamente para nada. Pero, sin embargo, la reutilización es un problema que desde los principios de la ingeniería del software nos ha venido preocupando. Y ya hace muchos años, Sun Microsystem, perdón por citarlo en este foro, nos decía que es un error hacer desarrollos de software, streams de desarrollos específicos para cada tipo de tecnología. A día de hoy, año 2016, eso sigue siendo una puta realidad. Resulta que para hacer aplicativos móviles tenemos que dedicar un equipo de desarrollo a cada fabricante y, lo que es peor, a cada versión dentro de cada fabricante de dispositivo móvil. Y en la dimensión tiempo, la cosa tampoco ha ido demasiado bien, porque los informáticos, en lugar de dar soporte a nuevas cadenas de valor, como dicen los cursis, para las corporaciones, se dedican permanentemente a hacer procesos de refactorización para acomodarse a las nuevas revoluciones tecnológicas. Hemos pasado a las arquitecturas monolíticas, desde las arquitecturas monolíticas a las arquitecturas de la web ubicua y de ahí a la red social 2.0 y no sé qué. Pero al fin y al cabo, el código sigue siendo el mismo. Cuando hablamos de reutilización hay 3 ejes tensionales, que son la abstracción, el acoplamiento y la granularidad. Esto podemos decir que cuanto mayor sea el nivel de abstracción en el que definamos nuestros artefactos, mayor será la oportunidad para que estos aparezcan recurrentemente en otras arquitecturas diferentes, de clientes distintos, ¿no? Las tensiones que se establecen en el ámbito del acoplamiento, evidentemente, van en contra de la reutilización, porque cualquier acoplamiento supone dependencias con la vecindad y, por tanto, el código no se hace libre como para poder reubicarse en otros contextos. Y la granularidad también es una preocupación, saber exactamente cuál es el nivel de granularidad que tengo que conceder a mis artefactos para conseguir que estos sean de una reutilización máxima, ¿no? Si ahondamos en estos 3 ejes, pues vemos que ni desde la orientación a objetos ni desde la programación funcional la algoritmia tiene muchas oportunidades de reutilización. Porque si bien es verdad que hay un espacio para la reutilización, también lo es que está muy constreñido a los artefactos de la vecindad en el que dicho código originalmente fue diseñado. ¿Hay soluciones a este problema? Pues esto es de lo que vengo a hablar aquí. Desde la perspectiva del acoplamiento podemos encontrar muchas fuentes de acoplamiento. La primera quizás es acoplamiento a datos. También tenemos acoplamiento a tipo, que son las más normales, sobre todo en los sistemas más fuertemente tipados. Nuestros saludos a nuestros amigos de Java y TypeScript y demás. Y también tenemos acoplamiento a la aridad, por ejemplo, en programación funcional. Cuando queremos hacer secuenciamiento, pues los encadenamientos de funciones obligan a una aridad de nivel 1, ¿no? Cada función tiene un único parámetro, ¿no? También existe acoplamiento a tiempo, a cardinalidad y a volumen. Simplemente lo que estoy diciendo es que esto, de momento, pinta feo.
Y en cuanto a granularidad, nosotros estamos acostumbrados a enzarzarnos en un debate que es muy banal, que es dónde operamos nosotros, ¿no? Los artefactos que estamos acostumbrados a trabajar es al nivel de objetos, ¿vale? Y sobre ellos hacemos operaciones de delegación basadas en colaboraciones. Pero, sin embargo, hay dos voces críticas que desde hace ya unos 10 años se vienen defendiendo. Unos que apuestan por hacer artefactos de grano más grueso. Se supone que si haces artefactos más grandes que el nivel de colaboración entre objetos, entonces vas a conseguir tirar menos líneas de código y, por ende, conseguirás que la reutilización, o sea, los esfuerzos de desarrollo disminuyan. Y, sin embargo, en la otra dirección apuntan algunas voces a que es todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer son características o rasgos parciales completamente reutilizables y que resulten agnósticos de allá donde se contribuyen. Y en esta última dirección, en esta última idea, es donde yo quiero llevar mi charla. Que las últimas arquitecturas con las que estamos trabajando se basan en la idea de lo que se ha venido a llamar la programación orientada a características. En fin, que cuanta mayor granularidad en realidad hay menor reutilización. Y esto también un guiño con respecto a los agilistas, que seguro que aquí hay alguno. Desde el agilismo malentendido se entiende que cada final de sprint es un entregable que debe satisfacer exactamente las necesidades de negocio, las necesidades del cliente. Y eso es otra gran mala interpretación de la idea, porque eso supone unos altos costes para el repivotaje. Lo que siempre dijo Fowler y compañía, Beck, etcétera, es que lo que hay que hacer son procesos de adaptación que lleven un equilibrio, procesos de construcción, que lleven un equilibrio entre lo que quiere el cliente y donde va convergiendo el código. Es decir, lo siento por los que le parezca mal, pero en el agilismo sí hay fases de análisis, y no solamente en el sprint cero. En fin, si nosotros pensamos en cómo hacemos las arquitecturas hasta ahora, pues bueno, lo que hacemos generalmente es desarrollar los artefactos, los objetos que necesita nuestro cliente, y casi a ojos vendados cruzamos los dedos para conseguir que haya una maximización de los artefactos en el ámbito de nuestro proyecto y también una maximización en el ámbito de otros proyectos vecinos que se parezcan. Pero nunca hacemos un ejercicio de pensamiento y decir, ¿por qué no construyo artefactos que me sirvan para hoy y para proyectos futuros? Y eso, precisamente, es lo que diferencia a las arquitecturas reutilizables de hoy, o de ayer, si queréis, con las arquitecturas para la reutilización, que es la que están empezando a coger en este caldo de cultivo, que ahora presentaremos, bastante presencia, ¿vale? ¿Qué es una arquitectura para la reutilización? Pues la idea esencial consiste en que tenemos que dejar de pensar en crear artefactos que contribuyan a las necesidades particulares y específicas de mi arquitectura de cliente para empezar a pensar en artefactos que contribuyan a mi dominio particular. Y cuanto más abstracto sea ese dominio, cuanto más independiente del dominio, mejor, porque así conseguiremos maximizar la reutilización, siempre encontrando un equilibrio. Puestas así las cosas, para construir una arquitectura concreta, para construir un proyecto concreto de un cliente, lo que tenemos que hacer es elevar el nivel de abstracción en el que programamos, definiendo no programas en JavaScript, sino metaprogramas que lo que hagan sea combinar los componentes que no son más que rasgos parciales de alta reutilización que se conjugan como una mixtura con las entidades propias del proyecto, que tienen que ver mucho con las necesidades particulares, los requerimientos y el dominio. Bueno, pues esto tiene muchas ventajas, porque una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la idea de que el desarrollo de proyectos específicos es un mero ejercicio de configuración. Si tenemos bien nuestra máquina de churros, conseguimos generar metaprogramas que adapten la configuración adecuadamente a las necesidades de cada proyecto particular. Solo hace falta hacer bien las cosas una vez, ¿no? Esto es lo que decía San, escribe una vez y reutiliza en cualquier parte. Eso en la dimensión de espacio, y en la dimensión tiempo, incluso si los procesos de contribución a las entidades de estos rasgos parciales, de estos componentes,
se pueden definir y aplicar con reversibilidad. Entonces yo puedo hacer que mi arquitectura sea adaptativa y vaya cambiando evolutivamente a lo largo del tiempo a tenor de las necesidades ambientales y hacer que mi arquitectura vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Pero esto que os cuento, en realidad, ¿creéis que es cuestión de ciencia ficción? ¿Creéis que ya no estamos en estos modelos de desarrollo? ¿Creéis que nosotros seguimos haciendo arquitecturas reutilizables y no para la reutilización? ¿Acaso no empezamos a construir arquitecturas basadas en el concepto de componente? ¿Acaso no utilizamos los mismos miembros de antes para definir el modelo de negocio, orientación a objetos y programación funcional? ¿No es verdad que especialmente en esta casa nos mola JavaScript por esas capacidades plásticas que tiene de flexibilidad para definir los contratos, las APIs, no sé cómo decirlo, ¿no? La morfología de los objetos de una manera evolutiva y flexible? Precisamente por eso surgen frameworks de desarrollo que nos vienen a resolver la película de una manera mucho más cómoda, mucho más flexible. Ahora sí que estamos alcanzando cotas más altas de reutilización. Y lo que es importante en todo esto, pues que con estos 4 elementos conseguimos construir arquitecturas de verdadera reutilización, ¿no? La reutilización en lo que se ha convertido ya es en un problema metodológico. Si no hacemos bien las cosas es porque metodológicamente estamos escogiendo mal el nivel de abstracción y definiendo mal cuáles son nuestros componentes. Pero la arquitectura ya nos ayuda, JavaScript ya nos ayuda a hacer cosas que sean flexibles, adaptativas, cambiantes, tal como pide y demanda el mercado. Esto es una cosa que va de front y también va de back a la vez. Porque en las arquitecturas, por ejemplo, de 3 capas, en la parte del front tenemos ya mucho andamiaje montado con Polymer, ¿no? Que es el que verdaderamente es importante, y luego también, pues aquí está Angular y React, creo que se llama, ¿no? Entonces, podemos montar de muchas maneras la arquitectura, ¿vale? No voy a entrar en detalles prescriptivos acerca de cómo se debe hacer aquí, pero por poner 2 grandes rasgos, yo puedo hacer que en mi arquitectura de cliente tenga una ecología de sistemas en front y estos, de alguna manera, son apoderados que hablan con una ecología de sistemas en negocio que a su vez hablan con una API web, ¿no? Esta es una de las aproximaciones que tenemos. Y si lo queréis simplificar, muchas veces lo que aparece en Polymer y otros frameworks es que directamente se puede aplicar isomorfismo de todo esto, que eso es muy interesante, ¿vale? Eso para otro día. En arquitecturas dirigidas directamente por los datos, los componentes de front hablan directamente con fuentes de datos si somos capaces de encajarlas adecuadamente. Si hacemos arquitecturas que sean autoexploratorias, ¿vale? Antes hablaba, creo que era Pedro, ¿no? Que hablaba en los microservicios hablaba de hacer APIs hipermedia que sean fáciles de descubrir. Si delegamos responsabilidad en front de los componentes de front, hacer modelos de interacción que nos permitan de distintas formas explorar una API, muchas arquitecturas son exclusivamente una exploración de datos. No todas se ajustan a este patrón o estilo arquitectónico, pero muchas, la mayoría de las que tenéis instaladas en vuestro móvil, Twitter, etcétera, Facebook, sí lo son. En fin, lo que yo vengo a contaros es que JavaScript mola un montón, y mola un montón para hacer arquitecturas para la reutilización, y lo primero que tenemos que recordar es que existen 4 técnicas básicas de composición que nos diferencian del resto, y esto es por lo que nos odian los demás, porque en el fondo lo que nos tienen son mucha envidia, ¿no? En JavaScript lo que se puede hacer es adición. Tú tienes un objeto y el objeto no es una cosa inmutable y salvable porque es una entidad de negocio que no me la toques. No, es una organización de un diccionario de datos que puede evolucionar a lo largo del tiempo. Y esto, ¿vale? Los puristas del string clásico de la orientación a objetos les parece fatal. Pero a la gente, digamos, más razonable, como yo, somos capaces de separarnos y decir cómo nos está invitando
a pensar JavaScript en la arquitectura? Pues nos está invitando a pensar en que los objetos son el soporte de un modelo de negocio que puede evolucionar a lo largo del tiempo y que podemos hacer actividades como las que ya nativamente aparecen en los estándares. ObjectAssign es una de las últimas funciones que aparecen en las últimas versiones que permite hacer la mixtura de una serie de capacidades dentro, ¿no?, propiedades o métodos dentro de un objeto. Podemos hacer cosas más interesantes incluso en relación a la extensión. Yo lo que puedo hacer es que puedo cambiar dinámicamente a lo largo del tiempo el manejador, la función, vinculada a una clave dentro de una clase base, ¿vale? De tal manera que automáticamente, en el proceso de lookup, todas las clases hijas van a actualizar ese cambio, por así decirlo, ¿vale? Así que mis arquitecturas se van a adaptar. También tenemos oportunidades de intercesión. Si yo quiero, puedo coger una función y decorarla para que antes, durante o después de la ejecución de dicho código se ejecute otro código pasado como parámetro, gracias a las capacidades de evaluación parcial y orden superior. Y finalmente, tenemos capacidades de delegación. Bueno, vale, esto en Java también está. Pero, en fin, bueno, que aquí también lo tenemos. Podemos delegar la responsabilidad de resolver un determinado problema en un objeto delegado que puede cambiar, ¿vale? La gracia de todo esto es que muchas de estas técnicas permiten cambios dinámicos. En particular, esto es lo que se llama early binding y late binding, respectivamente. Early binding es un proceso por el cual el binding queda apresurado en el código antes de tiempo y, por tanto, no da demasiadas oportunidades de cambio dinámico, y las otras técnicas, las de extensión y delegación, sin embargo, permiten late binding. Solo hasta el momento de la invocación se resuelve esa mixtura de código. Y lo que más mola de todo esto, a mi modo de ver, es que hay un ingrediente más, y es la recontextualización del dis. Yo puedo en un objeto reinterpretar, dentro de una función, de un método dentro de un objeto, reinterpretar el valor del dis. Es decir, aplicar un determinado método en el contexto de otro objeto, ¿vale? Y eso es súper interesante, ¿no? Como vamos a ver. Lo que yo os vengo a contar aquí son algunos de los modelos arquitectónicos que podemos poner en práctica ya, desde estas arquitecturas, estos frameworks que venimos discutiendo en el día de hoy, ¿no? Y la primera de ellas son los mixins, las arquitecturas de mixins. No quisiera que confundiéramos el patrón de diseño mixin, si lo queréis llamar así, con una arquitectura de mixin. Generalmente, cuando se habla y vas a la blogosfera a preguntar qué es un mixin, pues te resuelven, o sea, te responden con que es un algoritmo que consiste en hacer contribuciones a un objeto metiéndole más cosas dinámicamente, ¿vale? Lo que yo he llamado técnicas aditivas. Sin embargo, en las arquitecturas de mixins, originalmente, ¿vale?, que vienen de CLOS, los mixins son abstracciones de datos parciales, ¿vale? Ahora veremos qué significa eso. Una abstracción de datos, como bien sabéis, es un conjunto de métodos que operan con un estado interno. Pues una abstracción de datos parcial es una abstracción de datos que resuelve solo o que atiende solo a un rasgo parcial, es decir, que no tiene autonomía por sí misma, pero que en contribución con un determinado core de negocio, de un determinado objeto, ¿vale?, entonces supone una contribución aditiva de interés, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Que nuestro core, que no es otra cosa que un objeto JavaScript, sea completamente autónomo y agnóstico de ese complemento que le hemos puesto ahí en gris, que es nuestro rasgo de tipo mixin, que tiene un estado interno, ¿no? También buscamos, esto nos da las oportunidades de adaptación, ¿no? Porque lo que nos permite es que un determinado core que no tenía posibilidades de conectarse a otros puntos de la arquitectura de cliente, a partir de ahora sí que lo haga, simplemente porque esa es la responsabilidad que viene a cubrir el mixin que estamos incorporando. Incluso también podemos entender que podemos construir software a partir de contribuciones consecutivas de distintos mixins, ¿vale? Con eso se gana extensibilidad. Y si lo hacemos bien, podemos conseguir incluso reversibilidad, quitar mixins dentro de la arquitectura. Esto es especialmente interesante a nivel arquitectónico porque lo que yo puedo hacer es definir arquitecturas que solamente consistan en colaboraciones a nivel de mixins. Es decir, donde el modelo de negocio sea una cosa que se inyecte dinámicamente en el último momento, ¿vale? Antes de ver un ejemplo de esto, dejadme hablar un poco sobre cómo funciona esta técnica de composición. Básicamente,
La más frecuente es la técnica de adición, la que aplicamos aquí, y consiste pues, en hacer la suma, ¿no? Conjuntista de las capacidades del objeto con el mixin. ¿Vale? No funciona muy bien para escenarios con herencia, pero bueno, nos puede resolver muchos de los problemas. Este es el típico algoritmo que aparece en la blogosfera en muchos lados, que nosotros hemos complicado un poco más por no poner directamente el object async que antes ilustraba. Básicamente, las diferencias que aquí aparecen es que hemos encapsulado con este truco los atributos dentro del contexto de tal manera que las propiedades que no son funciones las metemos dentro de este contexto que está retenido aquí léxicamente y luego, con esta capacidad máxima, mágica del JavaScript, podemos contextualizar cada evento para que se reinterprete, el this, en el ámbito de ese nuevo objeto. En fin, maravilloso. Lo que podemos hacer es entonces coger un objeto y definir un mixin, por ejemplo este, ¿no? El mixin ID. Un mixin ID pues tiene únicamente un atributo de tipo estado ID y tiene un método getID y setID. Esto no es muy espectacular, pero es un ejemplo bueno. Vamos a poner un ejemplo antes de esto. Otro tipo de composición, que es la composición para conseguir mixins, es por herencia, ¿vale? Y esto también por aprovechar para dar zapatilla a la gente que dice que ECMAScript 6 no es más que azúcar sintáctico. Desde el código lo que nosotros podemos hacer es que cada mixin, ¿vale?, es una contribución sobre el objeto anterior, ¿vale? Lo que pasa es que se distribuye cada elemento en un nuevo objeto. A la postre es que si tú consultas el artefacto desde este último, por herencia, el efecto neto es que es como si hubiésemos hecho el solapamiento conjuntista de todas las capacidades. Esto es muy interesante porque el otro día hablábamos de si realmente clase es una construcción de valor en JavaScript. A mí, mi opinión personal es que no lo era hasta que me puse a trabajar en estas transparencias porque me encontré con esta aproximación y es que en JavaScript una clase es una expresión. Y eso permite hacer una cosa tan interesante como esta. El mixin es una función que recibe una clase y por definición de lo que yo quiero construir, lo que hace es devolver una clase que extiende de esta clase. Más declarativo imposible. Hostia, ¿esto se merece un aplauso, sí o qué? En fin, casi. Lamentablemente no es idea mía. En fin, que así es como definimos de una manera muy declarativa lo que es un mixin y luego simplemente tenemos un constructor que lo aplica. Para poner un ejemplo de todo esto, vamos a pensar en, no sé, en una tienda de libros en la web, no sé, una cosa tipo Amazon, ¿no? Y vamos a pensar en un ejemplo muy raquítico. El usuario tiene un solo libro y cada libro tiene un solo comentario. Lo que puedo hacer es definir un mixin que lo que haga sea extender la cardinalidad desde 1 hasta múltiple de este libro. Es decir, este libro lo que hace es que por contribución de este mixin encadena un atributo más, que es el libro que hay después en una cadena, como si fuese una lista enlazada de libros una detrás de otra. Y lo mismo vamos a hacer con el comentario. De manera que con todas estas contribuciones tenemos el mixin de colección, aquí y aquí, y el mixin de jerarquía. Y también un mixin con like y dislike que nos permite incluir lógica de valoración social al artefacto. De tal manera que ahora yo puedo implementar un algoritmo como el que aquí aparece. Si yo quiero saber cuál es la valoración completa de un producto general agnóstico de un modelo concreto, aquí no aparecen los libros, ni los usuarios, ni los comentarios para nada, en un determinado contexto social, puedo hacer un ejercicio exploratorio que básicamente se apoya en las contribuciones de los mixins. Es decir, una arquitectura de negocio se mueve desde un layer subyacente exclusivamente definido en términos de mixins. ¡Buah! Alucinante. En fin, y si esto mola, pues también mola más, que decían por aquí, lo que se lleva ahora es la programación funcional. Bueno, en fin, llevamos desde los años 60 con la programación funcional. Pues las arquitecturas de programación funcional también tienen su espacio en esto y son los traits. Un trait o un rasgo, básicamente, lo que hace es
hacer una contribución en el mismo sentido que lo hacen los mixins sobre una arquitectura, pero no tienen estado, ¿vale? Como siempre, las arquitecturas funcionales no tienen estado. Y lo que hacen es apoyarse en el convenio de que el core tiene algún método de negocio sobre el que ellos apoyan su implementación. Como siempre buscamos autonomía, extensibilidad, existe la dependencia funcional, se consigue una encapsulación y nuestra arquitectura es lo mismo, pero en términos de composición algo diferentes. Porque lo que nosotros vamos a hacer es también hacer aditividad, pero en este caso la implementación de estos métodos X e Y se va a apoyar en estos métodos P y Q, implementando este mixing como si P y Q pertenecieran al mismo artefacto, este trait, como si perteneciera al mismo artefacto. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente por recontextualización. Fijaos, este es el mismo for each que antes, que lo que hace es recorrer todas las propiedades del rasgo y contribuirlas aquí dentro, pero recontextualizando este bind sobre el core, de tal manera que el dis que aquí aparece en realidad hace referencia a este core. De esta manera yo puedo, por ejemplo, definir el rasgo enumerable. ¿Qué significa esto? Que map, reduce y filter son las capacidades que contribuye al core el rasgo enumerable y cuando yo quiero apoyarme para su implementación en un for each que asumo está implementado aquí, lo único que tengo que hacer es dis.forEach. En fin, con esto, sobre la arquitectura anterior, dejando algunos mixins, por ejemplo, y asumiendo que el tipo colección implementa el interfaz for each, entonces puedo implementar los rasgos enumerables y el mismo problema de antes, algorítmico, lo puedo resolver, por ejemplo, para descubrir cuáles son los costes de los libros dentro de la colección de usuarios en la colección de libros de un usuario, lo puedo expresar en términos de composición funcional, ¿no? O si quiero hacer la acumulación de todas las valoraciones en los comentarios anidados de un determinado libro, pues puedo hacer una anidación de reduces. El tercero de las arquitecturas, de los modelos arquitectónicos que vengo a contar, son los subjects. La programación subjetiva es algo que surgió a principios de los siglos, del año 2000, perdón, del año 2000, de la mano de un tío de IBM que dijo, estoy cansado de que cada departamento me diga que una determinada realidad pues es diferente, ¿no? Hay peleas, encendidas peleas en cualquier corporación acerca de qué significan las entidades de negocio y cuáles son sus atributos, ¿no? Entonces, lo más cómodo es hacer proyecciones visuales, proyecciones, quiero decir, de APIs distintas para cada departamento. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues esencialmente hacemos que un core tenga varias proyecciones subjetivas de esta realidad, manteniendo, como siempre, la autonomía. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo muy claro, ¿no? Hacer una ecología de objetos, el pino, el cerezo, el diente de león, etcétera. Desde la perspectiva de un pájaro se puede conceptualizar así, entre elementos anidables y alimentables, insectívoros o de néctar, y desde la perspectiva del leñador, pues aptos para la serrería o no, no lo sé. ¿Cómo construimos esto? Pues la técnica de composición que aplicamos es la delegación, ¿vale? De tal manera que cada subject lo que hace en realidad es incluir en estos objetos un proxy, un método de proxy, que no hace más que delegar en estos métodos de abajo, ¿no? Y conseguimos así contratos subjetivos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues básicamente el mismo método, aunque aquí está un poco disfrazado de lagarterana con este reduce, pero tenemos la misma iteración sobre todos estos componentes, de manera que yo puedo, por ejemplo, definir dos clases de objetos con métodos aquí y luego simplemente un subject es una proyección que dice voy a meter aquí el método P y Q, por ejemplo, que va a invocar pues el método foo P va a ser el método foo de A y Q va a ser el método de B. En fin, interesante. En el contexto del ejemplo que estábamos hablando, de nuestra librería, podemos hacer proyecciones para el departamento de loyalty y ventas y decir que un libro para loyalty tiene como relevante el título, el autor, los comentarios y el score, y simplemente lo que tengo que decir es cómo se llama el método y dónde está, a qué objeto refiere. Y en el departamento de ventas, sin embargo, un libro solamente es el precio, el owner y otros libros de interés que el usuario ha comprado. Son de interés porque el usuario ha comprado.
El cuarto de los modelos es el modelo de roles, ¿vale? Este es muy interesante cuando atacas APIs web, ¿no? Si tú quieres atacar APIs web, generalmente nos enfrentamos a un problema, y es que distintos perfiles de usuario necesitan distintas lógicas de acceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues cogemos algo muy similar a un mixin que tiene un estado interno, pero que el propósito no es hacer una contribución a un determinado objeto, sino que el rol, con ese estado interno, va a controlar el acceso a un determinado recurso de la API web, ¿no? Luego ponemos un ejemplo. Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Bueno, perseguimos, como siempre, la autonomía, el dinamismo, y existe un estado para el control de todo esto, ¿vale? Y las clases lo que hacen es dar proyecciones a base de roles para explotar sus capacidades. La técnica de composición básicamente consiste en que, igual que hacíamos antes en los mixing, encapsulamos un estado interno y dentro estos métodos los contextualizamos dentro de este estado interno e incluimos una referencia self a los métodos de marras en los que delegamos. Esto es muy interesante. Esto es lo que algunos autores llamaron esquizofrenia de objetos. No sé si os suena eso. La esquizofrenia de objetos es esto de que no sabes que el dis a quién debe referenciar, ¿no? Es el debate filosófico de si el dis debe de hacer referencia, en el contexto de una llamada, al llamador o al llamante. Pues aquí tenemos los dos. Dis hace referencia al llamador y self al llamante. Entonces, bueno, pues puestas así las cosas, lo que hacemos es que definimos la misma iteración de siempre, contextualizamos sobre un contexto en el que le incluimos el core dentro de la referencia self y terminamos llamando a un método de inicialización, de tal manera que cada rol se define como una colección de métodos, uno de ellos el constructor init, y luego pues eso nos vuelve un constructor que lo aplicamos sobre distintos objetos. En el ejemplo de nuestra arquitectura, imaginemos que tenemos un recurso que tiene una URI que apunta al recurso books y que aquí implementamos los típicos métodos de CRUD, ¿no? Get, post, put, delete, etcétera, a una determinada URI. A mí lo que me interesa es definir, en este caso, por simplificarlo, dos perfiles de acceso. Un perfil de solo lectura para usuarios invitados y un perfil con un número máximo de ataques transaccionales de escritura al recurso, ¿no? Por aquello de los contratos, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho aquí entonces es definir el rol read-only con los métodos exclusivamente de lectura, y en el método, o sea, en el rol max lo que hacemos es dar soporte a un estado que controla el número de veces que se invoca al método de adición, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros demos de alta a un nuevo usuario, le concedemos un rol y a través de él, ¿vale?, vamos a atacar a la API subyacente, ¿no? Todo esto es muy interesante porque se puede ubicar tanto en front como en back para controlar la interacción a una arquitectura de datos subyacente. Bueno, lo que seguro que conocéis, modelo número 5, es de las arquitecturas de aspectos, ¿no? Seguro que todo el mundo sabe lo que es un aspecto. La idea de los aspectos consiste en que yo, sin modificar el contrato que tiene un objeto, es decir, no modifico, ni cambio, ni quito, ni pongo nuevos métodos en un objeto, le decoro para que antes o después de la ejecución de cada método en una invocación ejecuten determinada lógica decorada, ¿no?, que paso como parámetro en el proceso de construcción. Si esto lo hacemos bien, se puede hacer dinámicamente y los aspectos contribuyen al código. Aquí hubo un discurso, cuando esto se puso de moda, en el que se decía que una arquitectura de aspectos es una arquitectura donde por un lado se definen las abstracciones del negocio y por otro lado se definen aspectos ortogonales. Por ejemplo, la lógica de traceo o la lógica de control de acceso o la lógica de concurrencia en aquellos escenarios donde aquello tenga sentido, y cualquier ejercicio de programación se reduce en un ejercicio de composición de este entrelazado de mixtura, de entrelazado de lógica entre los rasgos parciales aquí establecidos, los aspectos aquí establecidos, y las capacidades de negocio establecidas en cada uno de los cores. La técnica de composición es la intercesión, y esencialmente lo que hacemos es que lo que vamos haciendo es transformar cada uno de estos métodos por las capacidades que nos ofrece JavaScript.
Lo que yo hago cuando defino un aspecto es indicarle cuándo, si antes o después de la ejecución del método, debe ejecutar un determinado advice, que así se llama, ¿no? Una función que aquí está definida y que esencialmente recibe los mismos parámetros que originalmente están en P y Q, en este ejemplo, ¿no? Esto es un constructor, después de esta evaluación, que se puede aplicar a distintos core. ¿Cómo se puede implementar esto? Pues de una manera estática o de una manera dinámica. En su aproximación estática, básicamente, tenemos dos métodos auxiliares. Before y after, lo único que hacen esencialmente, como veis, es invocar a la lógica, bien sea, a ver, que lo diga bien, aquí, o bien sea, primero ejecuto la contribución exterior y luego ejecuto la lógica original, o en la lógica de after al revés, ¿no? Es decir, invoco la capacidad y luego ejecuto la lógica extendida, ¿vale? Así que si yo tengo esto en mi librería de implementación, pues simplemente tengo que hacer el mismo for each que recorre todas las capacidades de los métodos y cuando encuentra una contribución simplemente la incorpora para redefinir el manejador vinculado a la capacidad de que se invoca. En el caso de la programación dinámica, esta si queréis me la salto un poco porque quiero terminar con tiempo. Se hace lo mismo, pero con una diferencia, que es que aquí hay una serie de for each antes o después de la ejecución del método y eso convierte una función normal en una función decorable, ¿vale? Con un pequeño estado donde aparecen los arrays, donde se van contribuyendo los rasgos, ¿no? Los rasgos, aspectos, perdón, que se quieren implementar. En un ejemplo de nuestro problema, podemos hablar, por ejemplo, que tenemos un manager de libros con métodos find y add, y entonces yo puedo, aquí está la implementación más nativa, más raquítica del problema, y yo puedo hacer una contribución, por ejemplo, en add del before, para que compruebe si el libro tiene identificador, y por tanto, pues bueno, si hay ítem, si no se ha pasado aquí un undefined, y si tiene identificador, ¿no? Que es un requisito para poder ejecutar el método. También puedo hacer, por ejemplo, storable, de tal manera que este manager, que en principio no tiene capacidades de persistencia, se decora de tal manera que después de hacer el add se llama a la base de datos para persistir el ítem que se acaba de incluir en el manager. Y bueno, otros rasgos típicos son los traceables, que lo que hacen es en before decorar pues, con una consola. Y finalmente, el último de los modelos es el modelo de Object Filters, ¿vale? Este modelo utiliza también las arquitecturas de intercesión, las técnicas de intercesión, pero en este caso lo que hacemos es delegar, o sea, capturamos, ¿no? Nos interponemos como man in the middle en las llamadas a los métodos y selectiva y condicionalmente lo que hacemos es invocar a métodos homólogos que están en otros artefactos de la arquitectura, ¿vale? Esto es interesante para hacer otro tipo de lógica, como por ejemplo pues, la lógica de cacheo, en fin. Esto es muy próximo, por ejemplo, a lo que se viene haciendo ahora con las arquitecturas de web workers y demás, ¿no? Service workers, perdón. En el ámbito de la request. Así que nuestra arquitectura consistirá en este caso en definir cuáles son todos estos enlaces de delegación. Desde este punto de vista se ve claramente que una llamada Q a este artefacto, antes de delegar en alguno de estos implementaciones homólogas, digamos, de la lógica que hay aquí, atraviesa un filtro que por intercesión termina delegando en alguno de estos artefactos que aquí aparecen. Es muy similar la definición de un filtro a la que teníamos antes en los aspectos, donde tengo que especificar cuándo tengo que hacer la intercesión, antes o después de la invocación del método, qué condición se tiene que satisfacer en términos del estado que en esta función de construcción se incorpora y cuál es el advice, que en este caso se llama do, cuál es el advice que se debe ejecutar en caso de que se cumpla la condición de guarda. Aquí tenéis un código, le podéis echar un vistazo. Esencialmente lo que hace es incorporar con respecto al anterior un contexto con estado y la lógica de condición de guarda, ¿no? Y en el ejemplo anterior, pues podemos, extendiendo el modelo anterior, podemos hacer una cosa de sharding, que también se ha hablado hoy por aquí,
¿vale? Esto evidentemente es un ejemplo, se tiene efectos ilustrativos solamente, donde lo que hacemos es que definimos filtros de tal manera que antes de que se ejecute la versión original del método, ¿vale? Se van ejecutando los filtros con una lógica before, y entonces el filtro es el que realmente se comunica con el core para encontrar, para depositar los datos de la función find, en este caso, en función de quién es el representante que tiene los datos distribuidos, ¿no? En fin, y también la lógica de persistencia que se delega directamente en el SARD, en el segmento de sharding correspondiente. En fin, esto es todo, y lo que yo quiero contar con todo esto es esencialmente que cuando construyamos arquitecturas orientadas a la composición como las que nos están imitando a hacer los Polymer, React y Angular, pensemos en que las arquitecturas de mixins, de traits, de aspectos, etcétera, etcétera, nos permiten hacer arquitecturas más reutilizables de lo que antes. Esto es una gran realidad porque, por ejemplo, en Polymer existen los behaviors y también se pueden hacer mixins en React, etcétera. Así que, en fin, esto es todo. Esta es mi invitación. Empecemos a pensar en dominio y no tanto en las contribuciones a proyecto. Muchísimas gracias a todos por venir.